Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos en un horario distinto del común. Estoy con una actividad mañana aquí donde me encuentro, entonces en vez de dejarlo para el domingo que viene, bueno, se me ocurrió ofrecerlo el sábado, como también tengo disponible, así que me alegro de que hayan podido estar. Ya a partir del próximo domingo, si no hay nada nuevo, seguimos en el horario de los domingos. Estamos estudiando esta serie de instrucciones que dejó Swami Shivananda, entre tantas que nos ha dejado un camino tan eh, ordenado y sistemático y claro para recorrer. Habíamos estudiado los comentarios sobre estas 20 instrucciones espirituales, que no las vimos las 20, vimos solamente en las dos primeras, en profundidad la primera. Hoy vamos a trabajar con la segunda. Las vamos a ir viendo a lo largo de estos satsang para completar las 20. Quien quiera tener las 20 de golpe puede pedírmelas. Están en internet. También si ponen 20 instrucciones espirituales Swami Shivananda, en español no sé si están, pero las ponen en inglés, las van a encontrar. Igual yo se las puedo mandar traducidas. Y también hay un libro de Swami Chidananda, su principal discípulo y sucesor, que hizo un comentario sobre estas 20 instrucciones y también, bueno, hay toda una introducción preciosa a ese libro sobre el beneficio de estas 20 instrucciones. Eso lo estudiamos el satsang pasado. Para los que no estuvieron y quieran ver esa introducción, que nos motiva a, bueno, a seguir estas instrucciones con la mayor seriedad que podamos. Entonces, la primera, le voy a leer porque Chidananda a su vez nos aconsejaba siempre que estudiemos las instrucciones, que las vayamos estudiando sistemáticamente una por una y tratando de ir poniéndola en práctica, y siempre tengamos en cuenta eh, la instrucción que da Sivananda acerca de las 20 instrucciones. Sivananda dice sobre estas propias 20 instrucciones que él dejó marcado a sus discípulos. Él dice, estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de toda la sadhana de yoga. Sadhana quiere decir práctica de yoga. Karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga y raya yoga llegarán a todo aquel que los siga sin reservas. Karma yoga es el espíritu adecuado de servicio, bhakti es el amor a Dios, jnana yoga es el conocimiento de quién soy y raya yoga es el control de la mente, que nos lleva a un estado de perfección y iluminación. Dice Shivananda que estas 20 instrucciones sintetizan y contienen la esencia de toda la sadhana y que estos cuatro senderos, que en realidad son uno, pero hay que transitarlo los cuatro, se manifiestan en toda su potencia cuando uno sigue las instrucciones. Dice, son la clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. ¿Mm? Si observas rigurosamente estos niyamas, niyama quiere decir en sánscrito observancias, cosas que debemos realizar si queremos llegar a la meta. Aquel que practica sadhana tiene una meta. La meta es la liberación, moksha, ¿eh? Que es poder salir de la rueda de nacimientos y muertes, romper la individualidad que nos trae tanto sufrimiento, el sentido de individualidad, y liberarnos de eso. Eso es moksha, que no es para algo más, para una vida más allá. El moksha es aquí y ahora. Yogananda dice que si tienes sed intensa, podés lograr esa independencia de la mente que nos tiene totalmente atados a una identificación falsa, y nos trae mucho dolor y sufrimiento, ¿no? Y podemos lograr esa libertad de la mente. Entonces, para eso tenemos que practicar una sadhana espiritual bien clara y tener clave cuál es la meta, ¿no? Entonces, para eso practicamos estas observancias. Dice, si observas rigurosamente estos niyamas, te conducirán a moksha. Moksha es la liberación. ¿De qué? De las garras de la individualidad, de la mente, del
de aquello que nos separa del ser que somos, nos limita. ¿Eh? No le permitas a la mente ser indulgente. Quiere decir dejar para mañana. Mañana voy a tratar de cumplirlas, y así. eh, y ser eh, vigilante con la mente, ¿verdad? Entonces la primera instrucción que la trabajamos la clase pasada, es levántate entre 4 a.m. y 6 a.m. cada día. Y dice Sivananda, es Brahma Muhurta, extremadamente favorable para la sadhana. Practica la sadhana matinal, dice Sivananda, de 4 a 7 a.m. para un progreso rápido y máximo. Él pone acá como siempre en yoga ponemos primero la meta máxima, porque él habla a varios niveles, ¿no? Cuando le habla levántate a las 4 de la mañana, le habla a sus sadhakas, a sus internos de su ashram, que tienen una vida acorde para eso. Nosotros, bueno, tenemos que ajustarlo a nuestras posibilidades. Ya lo trabajamos en la clase pasada, ¿verdad? Si no podemos levantarnos, él dice de 4 a 6, así que tenemos un buen rango. Lo más avanzado es las 4, quiere decir donde está más limpio la atmósfera mental, eso es el momento de Dios, es Brahma Muhurta. Pero habíamos dicho que para eso tenemos que acostarnos a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, tener una vida muy organizada y poder haber dormido toda la noche, porque no vale de nada levantarse a esa hora si no descansaste tus 7 horas. Entonces, pues si por diferentes razones, obviamente no puedes organizarte, eh, levántate lo más temprano posible, lo más temprano posible, habiendo dormido tus 7 horas, y dedica tu primera actividad a la práctica espiritual. Esa es lo adaptado para nosotros, ¿no? Que lo primero que hagas, lo más temprano posible, en tu primera acción en el día, no sea lo que acostumbra la mente, ¿verdad? Que es ir a tomar el alimento físico, el desayuno, sino el alimento espiritual. Que Sivananda dice que es más importante que el físico. Sivananda dice el cuerpo, así como el cuerpo necesita el alimento físico, la mente, el alma, el Atman, el ser que reside dentro, necesita el alimento espiritual. ¿En forma de qué? En forma de japa, de mantra del nombre de Dios, en forma de canto, en forma de lectura, en forma de meditación. Y eso se lo tenemos que dar. Hasta que en un momento ese Atman, ese ser que está en nosotros, que es lo que brilla, pero que está en la mente que lo opaca, y en el único espacio donde vamos a encontrar la felicidad, nos va a reclamar cada vez que no le damos su alimento, y esa es una buena señal de avance espiritual. Cuando no estás en las horas prescriptas, aquí Shivananda pone a la mañana, el Brahma Muhurta, como el momento más auspicioso, pero en otras instrucciones él nos motiva a que nos sentemos también en el segundo mujurta importante, que es el mediodía, y después en el tercer mujurta importante, que es el atardecer. Son 3 momentos, los más auspiciosos, que son amanecer, mediodía, atardecer. Se llaman las sandhias. ¿Mm? Sandhya significa conjunciones del tiempo. Cuando la noche se va a convertir en el día, esa es la más importante, el amanecer. Luego, cuando el día está en su mayor eh, potencia, esto está relacionado con el sol. Y luego cuando el día se va a transformar en noche, el atardecer, es otro momento muy importante. Entonces, de ellos tres, el más importante es el Brahma Muhurta, pero por supuesto que Sivananda siempre nos indica busca otro momento en el día también para sentarte, por lo menos uno más, ¿verdad? Hacer tus prácticas, las prácticas que ahora va a ir indicando, ¿no? Entonces, el segundo punto, que es el que vamos a trabajar más en detalle hoy. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a levantar en el Brahma Muhurta o en nuestro Brahma Muhurta? El más parecido posible, lo más temprano posible. ¿Y qué vamos a hacer? Dice eh, la segunda instrucción, practica asana. ¿Mm? Asana quiere decir postura, siéntate. ¿eh? Y dice, siéntate en Padma, Siddha o Sukhasana para japa y la meditación mediante media hora, mirando hacia el este o hacia el norte. Incrementa el tiempo gradualmente hasta 3 horas.
Esta es la primera parte de la segunda instrucción. Y después dice, haz Sirsasana y Sarvangasana para mantener brahmacharya y la salud. Haz regularmente algún ejercicio físico ligero como caminar. Haz 20 vueltas de pranayama fácil y cómodo. ¿Eh? Todo esto es el punto 2, que está referido a la postura primero, la postura, practica asana. Y lo primero que dice es practica asana para sentarte en tu primera sentada, dice a practicar japa. ¿Eh? Japa lo va a colocar en el tercer punto, pero ya lo resalta aquí porque es el más importante. Sobre el Japa vamos a trabajar en profundidad el domingo que viene, que es la repetición del mantra. Y vamos a explicar por qué es tan importante para esta era y cómo es el sostén principal para entrar en estado de meditación y limpiar la mente para que se manifieste el ser. Dice, y después dice, practica las asanas, ¿no? Las posturas que ahora vamos a trabajar. Pero primero pone lo más importante, ¿verdad? La primera sentada en la rutina Sivananda es a lo más importante. Esto lo hace por una razón de lo más importante primero, porque suele suceder que si vamos a ver cómo en realidad las asanas y el pranayama, esto está estudiado en el sistema de Patanjali, donde en los Yoga Sutras él dice, hay 7 pasos hacia la iluminación. ¿Mm? Esos 7 pasos son yamas y niyamas, que son lo que no debo y lo que debo. Luego asana, que es las posturas y la postura. Pranayama, luego pratyahara, que es la abstracción de los sentidos. Luego dharana, luego dhyana y samadhi. O sea, lo que no debo hacer, lo que debo hacer, las posturas, el control respiratorio, la abstracción de los sentidos, la concentración, la meditación y luego esas prácticas llevan al samadhi. ¿Eh? Entonces, sabemos que las asanas están al servicio del pranayama, que es el control respiratorio. El control respiratorio está al servicio de la abstracción de la mente, de la interiorización de la mente, para que entremos en concentración y en samadhi. Entonces, lo lógico sería que si quiero meditar, haga primero las asanas y después el pranayama, ¿no? Ahora, Sivananda dice, levántate lo más temprano posible. Si nos ponemos a hacer las asanas de entrada y el pranayama, es muy probable que después dejemos muy poquito tiempo para la meditación, incluso que no tengamos tiempo después. Por eso es que en nuestro sistema Sivananda, cuando uno va al ashram Sivananda a Rishikesh y también a los ashram que fundó Swami Vishnu que fue uno de sus discípulos, eh, esto lo tenemos bien claro y lo primero que hacemos a las 6 de la mañana o a las 5:30, en Rishikesh se hace a las 5:30, es la meditación y todos los internos allí, los practicantes se sientan a practicar meditación, que llamamos meditación, pero sabemos que es concentración en el mantra. ¿Mm? Y después de eso hacen sus prácticas de Hatha Yoga, que ahora lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que es más importante de todas las prácticas es el japa. El japa, que es la repetición del mantra con el objetivo de detener la mente para entrar en ese estado de supraconciencia. Y la práctica para esta era principal es, lo vamos a ir trabajando en la clase que viene, es el japa. Y es la práctica más importante de tu día, que no puede faltar, digamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la frecuencia de esta práctica, de levantarse a la mañana y hacer tu práctica de meditación o de japa, es todos los días. Cuando hablamos de todos los días, hablamos de que no hay feriados. Y hoy es el día de la bandera, hoy no hago mi práctica, hoy descanso. Hoy es domingo, mañana, mañana es domingo, no, mañana no practico, no medito. Bueno, eso no vale, ¿eh? En el sistema Shivananda hay meditación todos los días. No hay, incluso cuando tenemos la formación de profesores en nuestro sistema Shivananda, que es un mes entero, que seguimos todas estas pautas, eh, tenemos un día libre, ¿eh? Y los alumnos se entusiasman de su día libre.
Pero cuando se enteran que no hay libre meditación, si ustedes pueden, después del día pueden no ir a la clase de Hatha Yoga, no pueden, no van a ninguna conferencia, no pasa nada, pero a las 6 de la mañana en la sala. Eso es obligatorio. Y después de ahí a la playa, a la playa. Esto es cuando lo hacíamos en Garopaba, ahí Bhagavati se ríe que era brasilera, o a donde sea, a la montaña o al lago o lo que quieras, pero no hay escapatoria de la práctica meditativa. Eso es lo que no puede haber excusa. ¿Y cuánto te pones, Shivananda? Media hora. Te das cuenta que es algo que no puede haber excusa de no cumplir. Incluso si no tenés media hora, decimos lo que puedas cumplir, pero todos los días. Es mejor que hagas tu práctica de japa y meditación 5 minutos todos los días que de repente una vez por semana 3 horas. Lo importante es todos los días esa regar la planta, ¿verdad? De la meditación, todos los días. No importa lo que pase en esa media hora, no importa, quiere decir la distracción es natural de la mente. Lo que importa es que tengas tu ancla en el nombre de Dios, que esto lo vamos a trabajar en detalle en la clase que viene, y vuelva siempre a el punto, al anclaje que es el mantra. Entonces es lo más importante, por eso no puede faltar. La parte de Hatha Yoga que ahora lo vamos a trabajar, bueno, obviamente que lo ideal es que sea todos los días, pero a veces en nuestros ritmos no podemos y ahí sí, si tienes una frecuencia, incluso irte a tomar clase de yoga a un centro de clase de Hatha Yoga, a un centro de yoga es muy bueno, o hacerlo en tu casa, ahí si tienes una frecuencia de 3 veces por semana o eh, 2 veces por semana lo mínimo, eh, puede ser aceptable, ¿eh? ¿Mm? Pero la práctica diaria, por eso lo pone primero, ¿no? Levántate a las primera instrucción, levántate en el Brahma Muhurta y luego, el segundo punto, practica asana y dice, siéntate en una postura de meditación a practicar japa o meditación durante media hora. Esto lo vamos a trabajar en la clase que viene en detalle. Después, la segunda parte de la instrucción de práctica asana es cuál es el sistema para que pueda sentarme esa media hora o incluso más tiempo, por supuesto. Media hora es lo mínimo, ¿no? Para que pueda sentarme en un asana. Hay un sistema, ¿no? Que es el sistema de Hatha Yoga, que es vital, que es un sistema auxiliar, que es una rama dentro del Raja Yoga, que es el camino del control mental, que es un auxiliar para que podamos alcanzar ese Raja Yoga, que es el control mental y el estado de meditación y de samadhi. Entonces, para eso tenemos que entrenar nuestro cuerpo físico, especialmente en nuestra sociedad moderna actual, donde nuestros cuerpos están tan deteriorados, perdón, estamos tan sedentarios, cada vez nos movemos menos. Entonces el sistema de las asanas es fundamental, ¿verdad? Para lograr, primero, salud física, para que nuestras articulaciones no se entumezcan, para que no tengamos dolores de espalda, de hombros. El sistema de Hatha Yoga es maravilloso, las posturas de yoga. A su vez, las posturas de yoga nos dan un riego sanguíneo maravilloso, especialmente a través del saludo al sol, que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer nuestra sesión de asanas. Eh, y luego también beneficia a los órganos internos, como un maravilloso masaje que hacemos. Pero a su vez, lo más importante es que entrena el cuerpo para quedarnos en la postura meditativa. En realidad, el sistema de Hatha Yoga, eh, ahora vamos a leer un comentario, ¿verdad? De Chidananda y a partir de ahí también vamos a traer algunos contenidos. El sistema de Hatha Yoga está diseñado y las 840.000 asanas que se dice que fueron reveladas por Shiva. Se dice que el Hatha Yoga Vidya, como todos los conocimientos, vienen de un origen que le llamamos Shiva, pero a su vez el Hatha Yoga Vidya fue revelado para esta Kali Yuga, para sostener eh, todas las dificultades y enfermedades y dolencias que íbamos a vivir, ¿no? Se dice que Parvati se acercó a Shiva y le pidió por la humanidad. Le dijo, por favor, tú has revelado muchos conocimientos, pero se está acercando esta era de Kali Yuga
donde la salud va a ir deteriorándose en el humano, entrégales una herramienta. Se dice que Shiva eh, le dijo a Parvati, bueno, te voy a enseñar el Hatha Yoga Vidya. Y la llevó a un lago. Dice algunas de las historias que empezó a revelarle esta ciencia a Parvati, del Hatha Yoga Vidya, del conocimiento del Hatha Yoga, que es la práctica de asanas, de posturas de yoga y pranayama, control respiratorio. Se dice que Parvati se quedó dormida. Estaban en el lago Manasarovar, en el Kailas, y como Shiva necesitaba un discípulo para seguir enseñando, se dice que en todo momento había un pez en el lago, pero que los peces no duermen, están siempre despiertos, eh, y como vio que ese pez siempre estuvo desde el principio de la instrucción con los ojos abiertos, y se quedó en ese momento sin su discípula primera, que estaba durmiendo, eh, le dijo a este pez, tú serás mi primer discípulo de Hatha Yoga. Y lo transformó en un ser humano y lo llamó Matsyendranath, el señor pez. Por eso se dice que eh, el Hatha Yoga desciende primero de Shiva y después pasa por Matsyendranath. Y allí hay otros discípulos que fueron en cadena discipular pasando el Hatha Yoga Vidya, la ciencia de Hatha Yoga. Entonces, vamos a leer un poquito de Chidananda y pues vamos a traer alguna cita de una escritura que es la más importante escritura de Hatha Yoga, que se llama el Hatha Yoga Pradipika, la luz sobre el Hatha Yoga, que la escribió un yogi iluminado dentro de este linaje, desde Shiva, ¿m? Pasando por Matsyendranath, después Gorakshanata y toda una sucesión de discípulos que incluso se canta. Vamos a ver que más adelante va a decir Shivananda aprende oraciones. Aprende oraciones que es para complementar las sadhanas. Y hay una de las oraciones preciosas está en el Hatha Yoga Vidya y es la invocación de los siddhas que han recibido, los seres perfectos que se han perfeccionado con el Hatha Yoga, y han logrado el estado de Samadhi a través de Hatha Yoga. Aunque se dice, que después lo dice Shivananda en otras, lo vamos a ver cuando hablemos de Japa, ¿no? Que en esta era de Kali Yuga, si bien el Hatha Yoga es un sostén, es muy difícil lograr la iluminación a través de Hatha Yoga, el estado de no pensamiento solo, porque nuestros cuerpos están muy debilitados, ¿no? Y la técnica de Hatha Yoga para el detener la mente requiere ejercicios muy avanzados que los cuerpos actuales no los tienen. Entonces tenemos que ir por el lado del bhakti, se dice, por el lado de la devoción en este Kali Yuga, por ahí sí vamos a lograr, pero a su vez también necesitamos un cuerpo mínimamente sano, ¿verdad? Y el Hatha Yoga nos va a dar mucho alivio para eso, y mucha energía también para sostener nuestra práctica. Vamos a leer un poquito qué nos dice Chidananda, sobre este punto. Chidananda, sobre este segundo punto, que es práctica asana, dice, lo titula La relación del cuerpo con el espíritu. ¿Mm? Shivananda dice, Chidananda, el cuerpo es la manifestación espiritual del Ser Supremo. Miren qué interesante, ¿no? En su forma más grosera. El cuerpo también es espíritu, pero grosero, ¿no? Denso. El espíritu es la forma invisible última de la prakriti grosera. Perdón, el espíritu es la forma invisible última de la prakriti grosera material. Prakriti es la naturaleza, el cuerpo es prakriti, naturaleza, tal como se manifiesta como el universo material. Este cuerpo, está hablando de todos los cuerpos, es el receptáculo del espíritu, del Atman, que es su realidad interna más sutil. Y el espíritu, el Atman, el ser, es la joya dentro de este cuerpo, como una joya dentro de un estuche. No es por el estuche por lo que se valora una joya, sino por la joya misma. Si la joya no está allí, el estuche no recibe mucha atención. Es por la presencia de la joya en su interior que el estuche es tratado con gran cuidado. Se protege
cuidadosamente y se guarda bajo llave. Esta es por la razón por la cual los yogis practican Hatha Yoga. No es para tener un cuerpo hermoso, saludable, para disfrutar una vida sensorial. También vas a tener un cuerpo hermoso, saludable y poder disfrutar de una vida sensorial pero sádvica, pero en realidad es para que brille el Atman, el ser que está dentro. Y si no hay un cuerpo sano, el ser no se manifiesta. Hay un cuerpo que pueda quedarse quieto, ¿verdad? Este concepto es muy bonito y no es único del yoga, ¿no? Hay una preciosa, a mí me trajo esto, una preciosa cita bíblica en Corintios que dice San Pablo, dice, no se dan cuenta, le dice a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, le dice, no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu, ¿eh? Que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Miren como este concepto. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Ellos no practicaban, no tenían la ciencia del Hatha Yoga, pero nosotros la tenemos para honrarlo en forma muy práctica, ¿no? Por supuesto que honramos a Dios en el cuerpo cuando amamos al prójimo, ¿no? Cuando lo honramos en el otro también y cuando, bueno, en la tradición cristiana tienen sus formas, ¿eh? Nosotros tenemos la forma de honrarlo a través de a Dios, al Espíritu, a través de cuidar el templo en el cual se aloja, en el templo en el cual se aloja. Entonces, hacemos un doble trabajo, un trabajo espiritual en sí mismo, ¿verdad? Y aparte un trabajo físico en el cual mantenemos este cuerpo saludable, sano, honrando a quien lo habita. ¿Mm? Entonces Chidananda dice, la primera parte de esta instrucción trata del japa y la meditación. Por la mañana temprano, tan pronto como te levantes, siéntate para japa y meditación. ¿Mm? Esto lo vamos a trabajar más en la clase que viene. ¿Eh? Dice, igual acá Chidananda menciona, dice, levántate en el Brahma Muhurta, en el momento más temprano que puedas de la mañana, y siéntate en Padma, Siddha o Sukhasana. Son las tres posturas de meditación, la que más te salga. Piernas cruzadas es la que más prescribimos, simplemente. Para japa y meditación durante media hora, mirando hacia el este o al norte. Te levantas para pensar en Dios, para recordarlo, para tomar su nombre y concentrar tu mente en él. Esta es la manera de comenzar el día, auspiciosamente. Así el propósito de levantarse temprano no es escuchar la radio, ni tomar té o café en la cama, como hace la sociedad primero, sino tomar, dice muy bonito, el nombre de Dios primero. Tomar, beber del nombre de Dios primero y meditar en él. Dice, aumenta el periodo gradualmente. Empezar con media hora, por supuesto, después lo puedo ir aumentando, ¿no? Dice, no te conformes solo con media hora. Dice, nunca nos conformamos con comer cosas sabrosas, nunca nos conformamos con satisfacer nuestros anhelos. Así que no dejemos que eso se aplique solo a la parte inferior de nuestro ser, que también se aplique a la parte más grande y más elevada de nuestro ser. Tengamos esta aspiración de aumentar gradualmente el periodo de japa y meditación a 3 horas, dice. Y a su vez, por supuesto, después tratar de mantenerlo durante el día, ¿no? Eso es lo maravilloso del japa, que es una práctica que no necesitamos estar en un solo, en el asana quieto únicamente. Por supuesto que ahí es donde más rinde, ¿no? Pero el japa lo podemos trabajar incluso en el movimiento, incluso en el asana, cuando hago hatha yoga, que es lo que vamos a ir ahora también. Dice Chidananda, la segunda parte de la instrucción habla de la salud física, ¿no? Practica Sirsasana, postura sobre la cabeza, y Sarvangasana, postura sobre los hombros para mantener Brahmacharya y la salud. De Brahmacharya va a hablar en otro punto que vamos a trabajar. Realiza ejercicio físico ligero como caminar de manera regular. Haz algo de pranayama, ejercicio de respiración, ¿no? Entonces, eh, Sivananda aquí sintetiza, ¿verdad? La práctica de Hatha Yoga en dos asanas,
que serían las más importantes si no tuvieras tiempo para practicar más asanas, elegí, dice Shivananda, él pone dos asanas. Por supuesto que lo pone aquí, en otras instrucciones te habla de más asanas, ¿no? Eh, si ya saben la postura sobre la cabeza, en la postura sobre los hombros. La postura sobre la cabeza es un poco exigente para muchos, puedes optar por la postura sobre los hombros. Nunca hagas un asana sin haber hecho precalentamiento con Surya Namaskar. Aquí no lo menciona, pero nosotros lo incluimos siempre, ¿verdad? Entonces, para completar un poquito más esta práctica, nosotros hablamos, incluso en el sistema Shivananda, aquí lo simplifica al máximo, pero Shivananda nos habla de las 12 posturas básicas, ¿no? Se llama la serie de Rishikesh, que fue lo que su discípulo Swami Vishnu popularizó y enseñó tanto en Occidente. Él nos ordenó mucho. Nuestro día también, le agradecemos mucho, como en nombre de Shivananda, él nos ordenó el día de una forma maravillosa, cumpliendo estas instrucciones. Cuando uno va a un ashram de la línea de Swami Vishnu se sigue esto al pie de la letra, ¿no? Primero, meditación a las 6 de la mañana, practicamos no solo japa, sino después también kirtan y también swadhyaya, que esto va a hablarlo Shivananda también, que vamos integrando. eh, y después de eso, practicamos nuestra serie de Hatha Yoga, que está compuesta por la serie de Rishikesh, que es una serie maravillosa. Es una serie de 12 posturas básicas que incluyen, por supuesto, Sirsasana y Sarvangasana, pero también las otras posturas. Los que no la conocen pueden buscar en internet serie de Rishikesh, 12 posturas básicas Shivananda, y que esa clase también incluye, por supuesto, el pranayama. Nosotros empezamos, en realidad, primero con el pranayama, la clase de asanas, ¿verdad? ¿Por qué? Por este mismo principio de lo más importante primero. Sabemos que las asanas, las posturas de yoga, están al servicio del pranayama, así como está prescripto en el Hatha Yoga Pradipika. ¿eh? Vamos a leer, después vamos a completar esto, pero quiero leer un precioso verso del Hatha Yoga Pradipika, que nos puede dar mucha eh, inspiración para aquellos que quizás tengan un poquito abandonado el Hatha Yoga. Puede pasar cuando pasa el tiempo. A mí me ha pasado, yo por supuesto que antes practicaba mucho más Hatha Yoga que ahora, practicaba la meditación, el japa y todos los otros aspectos, pero mucho hatha yoga. En el pasado de los años, uno va, en mi caso personal, practicando más la parte de meditación, la parte de mantra, de los cantos, la parte de la meditación y la parte del estudio, y se va dejando un poco de lado o menos frecuente la parte de hatha yoga. Pero vienen olas, a mí me vienen olas. Por ejemplo, ahora me vino esa ola con incluso antes de empezar con de tomar las 20 instituciones para compartir, ya me venía viniendo una ola de necesidad, porque el cuerpito a veces va necesitando de vuelta retomar. Y realmente me estoy conectando incluso a diario con el Hatha Yoga, aparte, por supuesto, de la meditación, y me ayuda mucho, ¿verdad? Eh, Entonces, si lo tenés medio descuidado, eh, retomalo, por instrucción del maestro, aunque sea 2 o 3 veces por semana y si podés a diario. Sivananda incluso en otras instrucciones, en el Sadhana Tattva, que es otro grupo de instrucciones, dice, incluso practica 15 minutos de asanas, ¿verdad? Y después 15 minutos de pranayama o 20 minutos de pranayama. Por supuesto que si tenés más tiempo mejor, pero incluso con media hora, 40 minutos entre las dos prácticas de Hatha Yoga y Pranayama, puedes hacer una secuencia muy armónica, muy beneficiosa. Le voy a leer un verso precioso del Hatha Yoga Pradipika, como empieza, que es una de las escrituras donde profundizamos la práctica de Hatha Yoga, que dice así. Esta obra es escrita por un yogi iluminado que se llama Swatmarama. Y en el verso 10 del Hatha Yoga Pradipika dice, el Hatha Yoga es una ermita que concede refugio para quienes padecen de los 3 tipos de dolor.
Para todos los que se dedican al yoga, el Hatha Yoga es la base que soporta su práctica. ¿Eh? En algunas traducciones ponen el Hatha Yoga es un monasterio. Acá ponen una ermita, que es lo mismo. Es como una ermita que concede refugio para quienes padecen los tres tipos de dolores. Le llaman los tres tapas, dice el verso, ¿no? Ashesha tapa taptanam samasraya mato hataya, hataha. El hatha yoga es un mata. Mato quiere decir una ermita, un monasterio, que concede refugio, es samasraya, para quienes sufren taptanam, quiere decir, sufren de los tres tapas. Tapas con A larga significa las tres fuentes de aflicción, que son aquellas que proceden de nuestro propio cuerpo en forma de enfermedades físicas, desarrollos físicos, y de nuestra mente en forma de desarrollos emocionales. A esas aflicciones se les llama adhyátmica. Luego están las aflicciones que proceden de otros, cuando otros están desarmonizados, ¿eh? por sus propias dolencias físicas o mentales de otros seres, y pueden ser también animales que nos pueden atacar o virus o bacterias. Y la tercera fuente de dolor, como si fuera poco, que tenemos que trabajar en esta tierra, que está llena de obstáculos, es la que proceden de los elementos de la naturaleza. La primera se llama adiátmica, la que procede de nuestro cuerpo y mente. La segunda, adipáutica, de otros seres. Y la tercera, adidáitica, la que procede de los fenómenos de la naturaleza. Podemos estar muy bien nosotros físicamente, mentalmente, no tener nadie que nos moleste, ningún ser, pero viene un terremoto, viene un tsunami, viene una tormenta que me trae problemas. ¿Eh? Entonces esto es muy bonito. El Hatha Yoga es un refugio, es una ermita. Cuando tú tenés tu práctica diaria de asanas y de pranayama, logras entrar en un espacio de refugio, que te protege y que tú salís de ahí eh, con más dominio para lidiar con esos desarreglos, los propios, los de otros y los de la naturaleza. Esto lo vamos experimentando cuando vamos a la clase de yoga. A veces cuesta, ¿no? El cuerpo, la mente se resiste, no, estoy cansado, no. Y uno va como arrastrando su cuerpo a la práctica, pero una vez que entra en ese refugio, es maravilloso lo que genera, ¿no? Uno sale siempre recargado, uno sale siempre con más energía. Y después dice el verso, el Hatha Yoga, se lo voy a leer, cierra diciendo, el Hatha Yoga es la base que soporta, para todos los que se dedican al yoga, en estos, a todos los aspectos del yoga, el Hatha Yoga es la base que soporta su práctica. Por eso incluso, si quiero tener éxito en la meditación, que es lo más importante, tengo que practicar Hatha Yoga con cierta regularidad. Y el Hatha Yoga consiste en asanas, posturas y en pranayama. Pranayama es el control respiratorio. A su vez, el pranayama, a su vez, las asanas tenemos que comprender que solo asanas no van a tener resultado, ¿no? En el propio Hatha Yoga Pradipika se aclara, ¿no? Le voy a leer eh, el verso donde lo dice, ¿no? El Hatha Yoga, después de decir que el Hatha Yoga es un monasterio, un refugio, una ermita para que nos brinda refugio, dice, en primer lugar, dice el Hatha Yoga Pradipika, se exponen las asanas, las posturas, pues constituyen el primer paso del Hatha Yoga. El asana se practica para lograr una postura estable, para luego poder practicar la meditación y sostener el control mental a través del japa, para obtener salud y flexibilidad. Esa es la prescripción de las asanas, ¿no? Por eso tampoco podemos quedarnos en las asanas. A veces hay gente que practica la parte de Hatha Yoga de las asanas y creen que están haciendo yoga, están haciendo asanas. O sea, que no nos quedemos en eso únicamente, ¿no? Tenemos mucho más para seguir profundizando, ¿no? Por supuesto que vamos a sacar mucho beneficio, pero
va a suceder es que empiezo por las asanas y después voy a ver que tengo mucho más para ir trabajando y para beneficiarme, pero tengo que seguir sumando prácticas, ¿no? Por supuesto, luego el pranayama. Por eso el sistema Shivananda es tan perfecto, ¿no? Porque no se queda solo en el asana, que sería algo solamente físico, sino que una clase de Shivananda incluye pranayama. Incluso empezamos con el pranayama. Si bien en el sistema tradicional se practica primero el asana, porque está al servicio del pranayama, y después el pranayama que está al servicio de la concentración y la meditación. También por un sistema, por una razón de lo más importante primero, en nuestro sistema Shivananda, por experiencia, Swami Vivekananda ha decidido poner primero el pranayama, porque él se daba cuenta que cuando enseñaba él, en los años 60, cuando vino a Occidente, enseñaba primero las asanas y después el pranayama. Y la gente, cuando llegaba el momento del pranayama, se les iba de la clase. ¿Por qué? Porque el pranayama trabaja más sutil, limpia emocionalmente, ¿no? Y cuesta más que las asanas. Por eso la gente se le iba. Cuesta más porque es más profundo. Entonces él decidió, a su vez también sucedió que los propios profesores, cuando él empezó a formar, y todavía enseñaba primero las asanas, pero para pranayama, los propios profesores daban la clase de asanas y cuando iba a llegar el pranayama daban 2 minutitos, 3 minutitos. Entonces él dijo el mismo principio que, ¿por qué meditamos primero? Porque lo más importante tiene que ir primero. Cuando vamos al Hatha Yoga, eh, si nosotros nos dedicamos a las asanas y después al pranayama, generalmente le vamos a dejar muy poquito. Y el pranayama debe tener más tiempo, incluso en el programa de Hatha Yoga avanzado se practica mucho más pranayama que asanas, ¿no? En la clase de Hatha Yoga Shivananda tradicional se practica más asanas, pero se pone el pranayama primero para que podamos hacer por lo menos media hora de pranayama. ¿Mm? ¿Qué pranayama? En las 20 instrucciones Shivananda pone, se la voy a volver a leer, dice, eh, haz 20 vueltas de pranayama fácil y cómodo. Así lo dice. ¿Cuál es el pranayama fácil y cómodo? Es el Anuloma Viloma. Por supuesto que hay muchos otros pranayamas avanzados, ¿no? Pero Anuloma Viloma es la repetición alterna, que es la básica que tiene que estar todos los días. Y tapo la fosa nasal derecha, inhalo por izquierda, retengo, destapo la derecha, exhalo, inhalo por derecha, retengo, exhalo por izquierda. Estas 6 etapas, inhalar, retener, exhalar, eh, conforman una vuelta. Y siempre se empieza por izquierda y se termina por izquierda en un móvil. Tiene beneficios muy profundos, ayuda a desestresar la mente. Está comprobado científicamente que cuando se practica la eh, respiración rítmica y con retención, se desactivan las neuronas que se activan con el estrés. ¿Mm? Esto salió hace poco un reporte científico aseverándolo de que los ejercicios de respiración consciente hacen se desactive la región del cerebro que se activa con el estrés, que a su vez acelera la respiración. Entonces, cuando nosotros desaceleramos y ponemos un ritmo, estamos contrarrestando y logrando interiorizar la mente, ¿verdad? Y cuando Shivananda dice que los yogis, que el ser humano tiene contada la vida por respiraciones. Así que como todos tenemos ciertos años y cada año y cada está compuesto por días, los días por horas, las horas por minutos, dice Sivananda, los yogis han descubierto que respiramos 15 veces por minuto, entre inhalación y exhalación. Y también se sabe que tenemos contadas las respiraciones, ¿eh? Así como los años, ¿verdad? Entonces, Sivananda dice, cada vez que retenés, ¿eh? un minuto, o generalmente no retenemos un minuto, pero retenemos
30 segundos, 45 segundos, estás agregando esos segundos a tu vida. ¿Eh? Cuando nuestra vida se desgasta y se gasta, nuestras respiraciones se gastan cuando nos enojamos, cuando nos irritamos, ahí respiramos muchas más veces por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a respirar lento y pausado y retenemos, vamos a alargar nuestra vida y calidad de vida, ¿no? Se dice que los animales que más, de la naturaleza, los que más viven son los que respiran menos veces por minuto. Por ejemplo, las serpientes que respiran creo que 2 veces por minuto, por eso viven tanto. ¿Cuáles son los animales que más menos vida tienen? Los perros, ¿no? Que están gastan muchas respiraciones. Entonces, si nosotros practicamos pranayama, aparte de clarificar la mente y prepararlas para la meditación, vamos a tener mejor calidad de vida y larga vida. Eso asevera Shivananda. Cada retención, cada minuto que retenés, estás alargando minuto y calidad de vida. ¿Mm? Vamos a quedar aquí, unos segundos de silencio. Vamos a colocarnos en el asana. El asana nos lleva a aquietar el cuerpo, que es el templo, en donde se manifiesta el espíritu, y el espíritu se manifiesta en la quietud, tanto física, y eso es un estado de no movimiento y relajación a su vez del cuerpo, y también para eso tengo que aquietar, para que se manifieste el espíritu, el ser, tengo que aquietar la mente. Para eso tenemos que practicar japa, que vamos a trabajar la clase que viene, el satsang que viene. Japa es repetir sistemáticamente un mantra. Si no lo tienes, puedes repetir Om o Soham o el mantra Om Namah Shivaya o cualquier frase sagrada o nombre de algún ser divino en tu tradición que te inspire. Elige uno y manténlo. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Que tengan su práctica mañana y pasado y traspasado y así cada día. Nos vemos el domingo que viene, continuando con estas instrucciones. Que pasen bien. Om Namah Shivaya.